Hacer un procedimiento de mantenimiento de una cubierta. Las cubiertas de vidrio son las que hay más precaución hay que tener en sus mantenimientos. En algunos casos hay que utilizar taladro para desmontar los tornillos, porque los tornillos que dan en las bases de los quemadores se oxidan y son muy difíciles de desmontar con destornillador. Bueno, entonces primero que todo en el mantenimiento hay que verificar primero el funcionamiento, preguntarle al usuario qué cuadro de fallas tiene la cubierta, verificar su funcionamiento. Entonces vamos a revisar primero fugas de gas. La sube, Diego. Bueno, entonces vamos a verificar el funcionamiento de la cubierta, que es lo que se debe hacer, el encendido, si enciende fácil, verifiquemos mínima llama. Por ejemplo, aquí hay un cuadro de fallas, el electrodo se queda dando chispa, quiere decir, ya hay un mantenimiento correctivo preventivo. ¿Por qué? Porque la catenaria posiblemente se quedó pegada. Listo, entonces eso hay que entrar ya a correctivo. Ya puede que se vaya un repuesto como es la catenaria, que es la que se encarga de dar la chispa. Hay que cerrar el interruptor de la chispa para funcionamiento. Entonces ya entramos a informarle al usuario y ahí hay posiblemente correctivo, cambiar la catenaria en caso de que no se pueda reparar ese sistema. Y ya continuamos entonces ya para desmontar el sistema. Entonces tener mucha precaución, como se prendieron los quemadores para ensayar el sistema de encendido. Entonces hay que esperar que enfríen o con un trapo enfriarlos, cogerlo con unos guantes para no quemarse en las manos. Esas son medidas de seguridad que debe tener el técnico calificado. Ya se cerró el gas, se desconectó la electricidad, hay que tener precaución, desconectar el sistema eléctrico. Entonces, como estuvimos hablando, estos tornillos que son los que sujetan la base de los quemadores, a veces vienen muy oxidados y a veces hay que tumbarle la cabeza con un taladro. Entonces este es un procedimiento que a veces demora porque son cubiertas que tienen los tornillos demasiado pegados, oxidados, y ya hay que tumbarlos de la cabeza y después ponerle un nuevo tornillo nuevo de acero inoxidable. Es recomendable tornillos de acero inoxidable. Entonces algunos se pueden de pronto aflojar con destornillador, otros posiblemente no va a ser posible con el destornillador desmontarlos. Usar, pongámosle, productos especiales para aflojar tornillos, que son el AS40, que son para lubricación y desoxidar también los tornillos. Bueno, entonces es importante tener este producto, es un producto 556 que lubrica y penetra. En los tornillos oxidados también se puede tantear ese producto para ayudar a aflojar los tornillos. Ese producto es importante que el técnico lo tenga en el kit de herramienta. Un mantenimiento de una cubierta también depende del estado que se encuentre. Puede demorar una hora normalmente, cuando el equipo pues realmente no hay problemas pues con los tornillos y todo eso. Hasta se puede ir hora y media más. Ya cuando el técnico adquiere destrezas, pues normalmente se saca en una hora este servicio. Bueno, continuamos entonces desmontando las perillas para enseguida proceder a desmontar el vidrio. Hay que tener mucha precaución con estos vidrios, perillas y empaques. Estos empaques hay veces también se entran a cambiarse, pero ya eso es correctivo, porque eso se filtra mucha grasa por dentro y caen a las catenarias. Las catenarias es el
el switch que va en serie, varios switches que van en serie, que son los que actúan para que den chispa. Bueno, ya procedemos a levantar el vidrio. Bueno, desmontamos ese tornillo que posiblemente está sujetando el quemador de plato, la resistencia de plato blindado, porque esta es una cubierta mixta. La cubierta mixta maneja electricidad, resistencia eléctrica y maneja también gas. Entonces el técnico en cubiertas debe manejar lo que es la básica de electricidad. Entonces vamos a desmontar. En esta parte es muy importante. Cuando se desmonten estos cables, hay que mirar dónde van estos cables, porque si uno se equivoca en la armada de los cables, posiblemente puede hacer un corto. Bueno. Entonces, estamos continuando con el desarme del vidrio. Hay que tener mucho cuidado en la montada de los cables para volver a armar bien, porque si usted monta un cable mal puesto, puede generar un regreso, un corto, y le dispara los breques al usuario en la casa. Entonces, en la desmontada de los cables que van a la resistencia, es muy importante marcarlos, pues porque maneja 3 calores, es un switch, el switch 3 calores maneja varias funciones, 1, 2, 3, entonces desmontamos alambre por alambre, pero ojalá estén bien marcados para que cuando los monte en el mismo sentido. Bueno, entonces ya se desmontó el plato blindado, y ya procedemos a desmontar el vidrio. Este empaque que se está viendo aquí es sumamente importante ponerlo bien, porque si no se encaja bien de nuevo y no asienta bien la cubierta, el vidrio se puede posiblemente quebrar. Listo. En caso de eso, usar una silicona gris a alta temperatura para que se adhiera de nuevo al vidrio. Entonces ya, por ejemplo, la cubierta ya queda desarmada totalmente, donde a veces se encuentran demasiado llenas de grasa y se procede a desmontar. Por ejemplo, la catenaria. Vamos a desmontar la catenaria. Hay una que está pegada, que quiere decir que se quedó encendido el switch dando chispa continua. Bueno, entonces vamos a proceder a hacerle un mantenimiento a la catenaria, a ver si de pronto se logra salvar. En caso de que no se quede pegado, pues se le habla al usuario de que ese repuesto hay que cambiarlo. La catenaria es los 3 switches que van en serie. Se le echa el lubricante que desoxida y al mismo tiempo que lubrica. Y después se procede a secar con un trapo seco o servilleta, también se puede hacer eso. Entonces, después de la lubricada, pues lo importante es que le penetre internamente allá donde hace el empalme del switch. Empieza otra vez a hacerle presión y que vea que él mismo vuelve a su punto y regrese. Porque cuando se queda dando chispa, cuando las 2 platinas del interruptor, porque realmente una catenaria es una cantidad de interruptores en serie. Como repuesto le llaman catenaria. ¿Listo? Muy bien, entonces ya continuamos haciéndole mantenimiento a los quemadores, a los inyectores y a la base de la cubierta. Como dijimos, las cubiertas se encuentran totalmente llenas de grasa. No, el mantenimiento de una cubierta no es soplarla por encima del vidrio y limpiarla por encima del vidrio, hay que desarmarla totalmente. Entonces continuamos. Entonces desmonté el módulo de encendido,
el módulo de chispa, que también le llaman escárico, generador escárico, para que no se moje. Y ya procedemos con el detergente biodegradable a dejar en remojo la grasa, siquiera unos 10 minutos para que actúe el detergente industrial, que son detergentes especiales para que haga un buen mantenimiento. Entonces la grasa se va diluyendo con este tipo de detergente. También es muy importante desmontar el switch de 3 calores. ¿Por qué? Porque no le puede caer agua a un switch de 3 calores. ¿Por qué? Genera un corto, genera un regreso y dispara los breakers de la casa. Entonces, en esa parte hay que tener cuidado cómo se desmonta y cuidado en los alambres cómo van. Listo. Entonces ya procedemos con el detergente biodegradable a hacerle un enjuague a toda la cubierta. Se deja actuar, como le digo, 10-15 minutos, dependiendo de lo sucio que esté la cubierta internamente. Se deja en remojo y empezamos a, después de 10-15 minutos, a hacerle con la brochita para que el detergente empiece a actuar en la grasa. En los quemadores y en los inyectores también se dejan remojo. Cuando los inyectores presentan un cuadro de fallas, entonces se desmontan porque a veces se le entra grasa internamente. Entonces cuando los inyectores están tapados por grasa, porque a veces el usuario le riega comida por dentro, entonces el inyector se desmonta. Hay que usar copas de 7, 8 milímetros, tener en el kit de herramienta estas copas. Ya cuando son cubiertas americanas hay que tener 1/4, 5/16, que son las que más se utilizan en ese sistema americano. Entonces el inyector se desmonta y se limpia con detergente y ojalá no usar agujas ni brocas para quitarle la grasa que está interna en el diámetro del inyector. Yo recomiendo un enjuague con un cepillo de dientes o con la misma brocha y después soplar a alta presión. Porque, como le digo, cuando uno mete agujas o cosas así, puede que le dé rebaba al inyector, entonces ya le va a generar problemas de combustión. Le firmo ahí. Se sopla bien. Bueno, entonces continuamos también haciéndole limpieza al vidrio con el producto detergente biodegradable. Con la brochita lo dejamos en remojo, quitamos los cauchos, empaques que están encima de la parte de la cubierta. Estos empaques, en caso que estén deteriorados, se reemplazan. Quiere decir, ya cuando estos empaques hay que reemplazarlos, pues ya entra un repuesto que es un valor agregado a lo del mantenimiento. Por ejemplo, estas cubiertas realmente de vidrio, yo sugiero mantenimientos que cuesten 90.000 pesos más repuestos. Y cuando son línea americana, 150.000 a 200.000 pesos, porque son cubiertas que cuestan 1.200.000, 2 millones de pesos. Entonces, dependiendo también del costo del gasodoméstico, para mí ese valor también tiene un costo del mantenimiento, porque son cubiertas de más costo. La empresa que hace el mantenimiento tiene que tener una garantía de responsabilidad contra ese servicio para evitar eso. Entonces la cubierta se le echa el producto, el de vidrio, y hay que dejarlo también en remojo un rato para que actúe a la grasa. Voltémosla a la parte al revés, es lo mismo. Quiere decir, cuando usted desarma estas cubiertas, a veces las va a encontrar que el usuario no le hacía mantenimiento hacía 2 años, aunque hay usuarios que le hacen mantenimiento anual,
Pero el cliente el que han contratado un técnico que no conocía mucho esto, ¿qué hacía? La soplaba por encima, le echaba brocha por encima, pero no la desarmaba totalmente. Entonces, esto es un mantenimiento de prevención, preventivo y también correctivo, porque aquí ya hemos visto que hay unos empaques que están en este momento rajados, deteriorados se puede decir. Bueno, entonces ya estamos procedimiento al secado de la cubierta de vidrio. Este empaque, para que enseguida quede bien fijo y case bien, pegamos una punta de silicona ahí, que agarre y no se corra. Bueno, entonces en este caso, como estamos hablando ahora, hay un componente que hay que reemplazar, que es decir, este empaque, que es la que soporta la base del quemador, se encuentra deteriorado. Entonces lo reemplazamos con otro empaque nuevo. Listo. Entonces vamos a hacer ya el ensamble de la cubierta, teniendo pues cuidado con el asiento del empaque del vidrio, que no se vaya a quedar mal puesto el vidrio, porque puede generar un problema de que se pueda quebrar. Entonces aquí hay una responsabilidad grande en el servicio técnico. Por eso un servicio de las de vidrio es un servicio más delicado de mantenimiento preventivo y correctivo de una cubierta. Entonces continuamos en el ensamble de la cubierta. Entonces tener, como dijimos, precaución. Los cableados se deben de montar en el mismo orden que estaban instalados. Uno de los repuestos que más se cambia en las cubiertas son las bujías de encendido. Las bujías de encendido, en este caso, estaban funcionando perfectamente. Entonces solamente se le hizo limpieza a los electrodos de encendido. Pero es uno de los repuestos que más se cambia en mantenimiento correctivo. Bueno, continuamos entonces con el ensamble de la cubierta. Como digo, pues es un mantenimiento que aproximadamente ya con buenas destrezas puede demorarse posiblemente una hora. Pero hay casos que se complican, como la desmontada de los tornillos que están oxidados, que son tornillos que hay que llevar una broca que logre reventarle la cabeza para poder desmontar la cubierta y tener precaución que el vidrio no se le raje con el taladro. Bueno, una parte importante antes de ensamblar el vidrio, hay que revisar fugas de gas con la cubierta destapada. Quiere decir, ponerle gas, abrir la válvula, poner el dedo aquí en el inyector y verificar que no haya fugas de gas. Porque si usted ensambla una cubierta sin verificar fugas de gas en la conexión de la válvula al quemador, se vuelve riesgoso porque puede generar una fuga de gas, se acumula y la cubierta prende con explosión. En algunos casos puede quebrar el vidrio o puede generar un accidente. Entonces ya sabe, todo lo que sea sistemas de gas hay que verificarlos con revisión de fugas de gas con espuma jabonosa.
Entonces continuamos ensamblando la cubierta para ya entregarle al usuario el perfecto funcionamiento, el encendido de una vez rápido con los electrodos de encendido. Acuérdese que los tornillos que se reemplazan ojalá sea 100% acero inoxidable, porque usted sabe que una cubierta maneja el reguero de las comidas que tienen sal, entonces la sal hace que se oxide el tornillo y ahí es donde llega el problema para desmontarlo futuramente. Pongan la otra perilla. Está en el lado de la prensa. Por este lado. ¿Montamos unas también? Sí, póngale eso. Conéctele el gas. Bueno, entonces ya ensamblando el conector de gas, verificamos que no haya fugas de gas. Recuerden que la cubierta, el conector queda debajo del hueco de la cocina, donde es muy peligroso dejar una fuga de gas en esa parte. Entonces cerremos alguna válvula, está abierta. Bueno, vamos a entrar entonces ya a hacer la prueba de funcionamiento de la cubierta. Entonces vamos a darle encendido a los quemadores, verificamos que el encendido es inmediato, el quemador mediano y el quemador grande. Muy bien, entonces se le entrega al usuario ya en perfecto funcionamiento la cubierta, ya se revisaron las fugas de gas y se entrega al usuario. Bueno, y verificamos también que la resistencia eléctrica funcione. Entonces que funcione y ya después de que se probó todo el sistema mixto, gas y electricidad, se le entrega al usuario a satisfacción.